En 2025, Adam Mark emprendió un viaje hasta Villa Purton, un antiguo manicomio infantil abandonado en Italia, con un historial extenso y meticulosamente documentado de abusos y sufrimiento. El edificio fue originalmente una villa nobiliaria del siglo XVII. A finales del siglo XIX, se reconvirtió en un hospital psiquiátrico privado donde las familias adineradas italianas internaban a sus hijos en secreto, lejos de la mirada pública. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis lo utilizaron como centro de detención y tortura para presos políticos. Tras el conflicto, volvió a funcionar como institución psiquiátrica hasta 1978, cuando Italia promulgó la Ley 180, que ordenó el cierre definitivo de todos los manicomios del país. Adam entró acompañado de su compañera, Se-yeon, y con una mochila repleta de equipos de investigación paranormal. Gran parte del metraje se centra precisamente en esos dispositivos y sus lecturas. Pero es en el sótano donde realmente aparece la prueba más inquietante de toda la incursión. Primero exploraron las plantas superiores, las celdas con mirillas en las puertas, los bloques de duchas sin ningún tipo de separación que garantizara la intimidad, los dormitorios donde hacinaban a varios pacientes en un mismo espacio. Adam observó algo que le llamó la atención. Los barrotes de las ventanas no eran iguales en todas las habitaciones. En las plantas altas, en lugar de celdas individuales, encontraron salas comunes, lo que sugería que existía una clasificación por perfiles o grados de peligrosidad entre los internos. Okay, explorers, we are inside the old asylum now. It's absolutely insane in here, isn't it? And the vibes off the chart. We've got the Ovulus. Sean's got the K2. Just started flickering now, perfect on time. This has already said reveal and hell as we were setting up. But that's strange. Yeah, that's strange. Should we walk through these back rooms, do a bit of a paranormal explore, see if we can get anything? Check this out, the old bathrooms. I thought I heard some shuffling then. Even the old toilet doors have the peepholes on them. Shower block there. No privacy. But this is vibes. Look at the old doors. Paint peel everywhere. I think the best thing for us to do is just listen out and that really. Get some equipment out. And see if anybody is still here. I've already spotted something. Check this out. Shoes. The old bed cot. Su medidor K2 comenzó a registrar lecturas constantes en una de las habitaciones de la planta superior. Decidieron desplegar más equipo. El dispositivo OLES empezó a escupir palabras que Adam y Se-yeon asociaron rápidamente con un nombre y una descripción: una enfermera llamada Alicia. El equipo no dejaba de responder. Adam lo dijo frente a la cámara. Nunca había visto un comportamiento así. How amazing is this view? Absolutely stunning. Should we head back inside and get some more equipment out? See if we can get anything else? Yeah, do you want to stay on this top floor and see? Or do you want to go down to the bottom? Yeah, maybe go down to the top floor where the K2 was doing the most. Yeah, and then we'll work our way down to the basement. Let's do it, explorers. Should be interesting. Guys, we've just set the bell up. It hasn't stopped. We've got the REM pod. And we're just in the multiple cells. Look at it. Oh my God. I've never seen it go off that much. Neither have I. And the REM pod. The K2. Casey went off. Oh my God. The hell. Grab the Ovulus.
Okay, so you're willing to communicate with us? It said, there's Alice, Lady, Malevolent. Yeah, I'll come here. Said what? Alice, Lady, Malevolent. So there's a lady here called Alice. She doesn't want us here. She does want us here. Was she mean? Was she a horrible lady? Oh my God. Did she work here? It's like someone sat there just like, Oh my God. This is mad. It's absolute madness. So there was a woman called Alice that worked here. She didn't like the patients that were here. She was mean to them. Bajaron al sótano. El espacio formaba una ala independiente del resto del edificio. Camas alineadas contra las paredes, más celdas, un cuarto de baño infantil con un cambiador. Las paredes estaban cubiertas de dibujos. No eran trazos de la época posterior del edificio, sino garabatos hechos por los propios niños que estuvieron encerrados allí cuando el manicomio aún funcionaba. Beds. There is windows though. That's a good sign. It's what? There is windows. Oh, there's loads of stuff down here. Look at the kids' drawings on the walls. This would have been when it was open. Wow. So they've obviously been stuck in here and they've been drawing all over the walls and everything. Oh my God. I mean, look at that. Proper kids asylum. Oh my God. It's huge down here, isn't it? This is massive. More cells, look. Bathroom. It's quite creepy down here. Oh, it's very creepy. You agree? Yeah. Right, shall we get a spirit box? Yeah. Yeah, then. Y esos dibujos no eran lo que uno esperaría encontrar en un hospital infantil. Figuras con pistolas, casas con sangre escurriendo por las paredes, siluetas armadas con hachas, armas dibujadas con un nivel de detalle impropio de manos tan pequeñas. La factura era infantil, con proporciones torpes y trazos inseguros, pero los temas que retrataban no lo eran en absoluto. Adam se detuvo frente a una de esas paredes y durante unos segundos se quedó en silencio. It's crazy. It shows that they were locked down here. Hello? Baby change. Must have had proper young ones here. Oh, really? Oh my days. Drawing people with guns. That's a fly. Look at all the weapons being drawn. Oh my God. There's some messed up kids down here, you know. Yeah. Look at all the guns, axes, look. Oh my God. A house with blood coming down the walls. Penises, obviously.
some messed up kids down here. Definitely. El medidor K2 y el dispositivo OLES quizás estaban captando algo sobrenatural en las plantas superiores, o quizás no, pero los dibujos del sótano no necesitan ningún aparato para helar la sangre. Los hicieron niños y siguen allí, en las paredes. En 2023, un explorador urbano que dirige el canal de YouTube Forgotten Baltics entró en un edificio de viviendas abandonado de 6 plantas en pleno centro de Riga, Letonia. La mayor parte del inmueble estaba completamente desvalijada. Objetos esparcidos por las habitaciones, señales de que personas sin hogar lo habían usado como refugio, botellas rotas cubriendo el suelo. Pero un piso era diferente. Las pertenencias del propietario seguían dentro, intactas, como si alguien hubiera salido por la puerta y nunca hubiera vuelto. El explorador registró ese apartamento primero, luego bajó al sótano, y fue allí donde apareció el verdadero hallazgo de la incursión. El piso preservado conservaba muebles antiguos, estanterías llenas de libros en letón, una pequeña cocina con tazas de la fábrica de porcelana de Riga y hasta una consola de videojuegos de las primeras generaciones. Todo indicaba que el anterior inquilino había salido con prisas, sin tiempo para llevarse nada. En el suelo, el explorador reparó en vidrios rotos, botellas desperdigadas y un cuchillo. Pensó que quizá algún grupo de borrachos había tenido una pelea allí, pero no logró ver ninguna mancha de sangre. Siguió adelante. And here is a small storage. Wow, it's quite well preserved apartment. Oh, it is an old prototype of an Xbox or PlayStation. I guess someone is coming here quite often. Oh, some beer, vodka, and whiskey. Oh, it's a glasses broken. And here is a glass. Well, probably drunk people had a fight here and someone got hurt. But where is the blood? It's very strange. One more beer and whiskey, I guess. Bajó por una pesada puerta metálica que parecía la entrada a un viejo refugio antiaéreo. El sótano era más oscuro, más frío, y albergaba más habitaciones cerradas con llave de las que jamás debería tener un edificio de viviendas. Notó unos agujeros profundos en el suelo y no lograba entender su propósito. Comentó que alguien había estado buscando algo. Oh. Look at these holes in the floor. They are quite deep. So somebody was searching something? Or why are they here? It's very strange. Here is
A metal door? Entonces se detuvo en seco. Al lado de uno de los agujeros en el suelo había huesos. Se agachó para mirarlos mejor. Dijo ante la cámara que no era médico, pero que aquellos huesos le parecían humanos. Eran demasiado grandes para ser de algún animal. Señaló lo que creía que podía ser parte de una pierna o un brazo y añadió que estaba roto. I think if you fell in such hole, you can broke a leg. Oh, what? Well, I am not a doctor, but looks like human bones. What? These bones are too big for animals. This is also, I guess, a part of human's body. A broken one. What are they doing here? A pocos metros encontró más huesos. Dijo que quizá allí habían hallado restos humanos en el pasado, que no lo sabía con certeza, que sería mejor que saliera de allí cuanto antes. El cierre de su video es la conclusión que no se atrevió a formular del todo. Los huesos estaban en el sótano de un edificio de apartamentos en pleno centro de Riga. Los agujeros en el suelo eran lo bastante profundos como para romperse una pierna si alguien caía dentro. El piso de arriba había quedado abandonado a mitad de la vida de su dueño, con un cuchillo en el suelo y vidrios rotos que no encajaban con el resto del vandalismo del edificio. El explorador se fue sin analizar los huesos ni intentar identificarlos. No llamó a la policía ante la cámara. Publicó las imágenes y dejó que su audiencia sacara sus propias conclusiones. Las autoridades letonas, si es que fueron notificadas, no hicieron declaraciones oficiales al respecto. Sea lo que ocurrió en ese edificio, el sótano sigue guardando las pruebas, y los huesos siguen en el suelo esperando a la próxima persona que entre y los encuentre. En 2025, Urbex Hill entró en el hospital S. Vincent Charity de Cleveland sabiendo que iba contra el tiempo. El edificio llevaba en pie 160 años, desde su apertura en 1865, como el primer hospital general de la ciudad, construido para atender a los residentes más pobres de Cleveland por poco o ningún coste. La pandemia lo desmanteló y para 2022 ya estaba cerrando sus puertas. Cuando él logró acceder, ya estaban demoliéndolo. Así que aquella era la última mirada a un edificio que no tardaría en desaparecer. No llegó muy lejos antes de darse cuenta de que no estaba solo. Shit, the security guard. Fuck. Security guard keeps circling.
guardia de seguridad rondando la propiedad. Y en el momento en que Urbex Hill admite que lo han visto, lo que ocurrió cuando el guardia finalmente lo alcanzó no fue lo que el planteamiento hacía presagiar. So I just got a bunch of pictures before y'all got rid of it. Just don't go in, because I didn't go in. somebody fell in there, and it took us an hour to get the motherfucker out there deep. So I ain't saving nobody tonight. I got you, bro. I'm out. Okay. All right, take care. La conversación entre ambos y la razón por la que el guardia quería que saliera. No hubo persecución ni problemas. El guardia no estaba allí para darle una lección. Alguien había caído una vez en una sección inundada del edificio y tardaron 1 hora en sacarlo. Así que la advertencia fue sencilla. No entres, no saldrás y esta noche nadie va a buscarte. Urbex Hill tomó las fotos que ya tenía y se fue. Lo más aterrador del edificio no era el guardia, era aquello de lo que el guardia lo estaba protegiendo. En 2026, Tom y Julie entraron en una mina de plata inundada en el desierto de Utah, cerca del extraño pueblo de Newhouse, un lugar que apenas duró 20 años, alrededor de 1900, antes de que el mineral se agotara y todos se marcharan. El agua estaba fría y le llegaba al pecho a Tom, lo suficientemente profunda como para que él fuera primero, tanteando con los pies los agujeros en las vías que no podía ver. Entonces sonó la alarma de oxígeno. Well, we had a low oxygen alarm, but we'll push on and see if we feel lightheaded or anything. Aún así, siguieron adelante, vigilándose mutuamente por si aparecía esa sensación de mareo que nunca llegó del todo. La lectura descendía lentamente hacia el 16%, mientras la galería se adentraba en la montaña más de lo que esperaban. Pasaron junto a un vagón plano que seguía sobre los raíles, lo bastante pesado como para preguntarse qué transportaba en su día, pero lo bastante ligero para que aún se moviera cuando Tom lo empujó. Yep, there's a flat car with stake sides on it. I'll be danged, it still rolls. Oh my. Wonder what kind of stories that thing could tell. Pretty big car, isn't it? Yeah. I wonder what they're hauling with that. I'm gonna push it one way or the other. Let's get back this way now. The road's pretty good, doesn't it? Yeah. It's kind of hard to believe that it rolls that nicely. Entonces, el túnel dejó de ser un túnel. Algo se había derrumbado. Roca y madera, un amasijo donde antes continuaba el pasadizo, y un único agujero marcado a ras de suelo al que Tom iluminó con su linterna y se negó a entrar. Something let loose in it. Looks like it ends, isn't it? I'll move up here and see. Yeah, that's it, unless there's a shaft over here. This tells you the story right here. BX I-7 low O2. Caution, and look down here. You want to have a scary mine explorer. Look crawling in there. Not me. It's too bad though, because I'd like to see what this mine does. It's just, there's no way I'm going in there. And this is kind of a stoped area here. Se dio la vuelta ahí, con poco aire, de pie en la helada agua, mirando una abertura demasiado pequeña y demasiado inestable para atravesarla.
Dijo la única verdad que un explorador de minas puede pronunciar en un lugar como ese. Nunca sabría lo que había al otro lado. La mina se secó hace 100 años y el pueblo se deshizo y se marchó. Y sea lo que sea que esa galería seguía guardando cuando el agua subió, lo mantiene en la oscuridad, donde nadie va a seguirla. En 2023, Hill entró en la fábrica Wellman, junto a la línea ferroviaria de Cleveland, una planta de ingeniería mecánica construida en 1901 que en su día gozó de reputación internacional por fabricar algunas de las máquinas más grandes de Estados Unidos. Cuando él llegó, ya solo era un cascarón de 122 años. Pasó la tarde trepando por vagones de ferrocarril, escaleras de aspecto peligroso y un cuadro eléctrico de mármol. Pero el edificio escondía algo bajo sus cimientos que no esperaba encontrar. This shit is very deep. Oh yeah. Wow. A door over there, look. There's a door. Completely submerged. And that water looks deep. Oh yeah, it's very deep. Yeah, see, I know the camera can't tell, but the water's not even dirty. It's actually kind of clear, but it's so fucking deep that it looks dirty. Shit. And that's why that door is completely submerged. Look at that white stuff. It looks like icicles, but it's not. Stalactites. Over there it looks like it's like a valve, partially submerged. Yeah, I don't know what this was used for. You know what's weird about this little room? Is that it leads directly, this is like basically right under the railroad station. Or I mean, this is like right under the train tracks. So like right above me are the train tracks. So it's weird that they got this room. Well, actually, literally behind that door is where the train tracks are. So this is like slightly off from the train tracks. But if you went that way, like straight through this brick or straight through that door, you would be under the train tracks. So that's kind of weird. It's weird that this room would be sitting here like this, or this underground would be like this. I mean, what could this have been used for? Cool little room though. Alright, let me get back up top. A través de un agujero difícil de sortear, dio con una sala que no debería estar donde estaba, una cámara inundada.
el agua tan profunda y tan cristalina que se veía negra, una puerta completamente sumergida, justo debajo de las vías del tren que seguían en uso por encima de su cabeza. Cuando por fin logró salir, el sol ya se había puesto y el edificio había empezado a emitir ruidos que no lograba identificar. No dejaba de repetirse que era el viento, hasta que algo lo detuvo en seco. I know you guys hear all that. That shit is pretty creepy when you're in here alone at night. But it's gotta be the wind. Holy shit. That sounded like metal hitting the ground. Yeah, that's kind of strange. Does it move? Let's see if it moves. Oh, it does. Look at that. Wow. That's actually pretty cool. It moves easily, too. That's crazy. It moves with ease. Like it was just greased up. Silent too, you don't even hear it. Wow, that's so cool. Works perfectly. Dude, it's still swinging. That's crazy. It's moving back now. Un sonido metálico como de algo golpeando el suelo y algo que seguía moviéndose cuando fue a mirar. Persiguió ese ruido durante el resto de su visita, medio convencido de que no estaba solo, pero se equivocaba. El viento había derribado algo del tejado, y la única señal de otra persona era un rincón donde alguien se había aseado y se había ido, solo en la oscuridad. En ningún momento dejó de buscar explicaciones racionales para el miedo, y precisamente eso es lo que hace que valga la pena verlo. En 2025, 2 exploradores volaron Europa para llegar a un hospital abandonado de 550,000 pies cuadrados en pleno centro de Madrid, construido a principios de los años 60 y abandonado a su suerte después de que abrieran un nuevo centro en 2008. Le habían asegurado que las cámaras del interior no funcionaban y que el único vigilante en la entrada no se molestaría en hacer nada. Las dos cosas resultaron ser mentira. El lugar estaba plagado de circuitos cerrados de televisión en activo, conectados directamente a una caseta llena de guardias de seguridad, y él ya estaba demasiado adentro cuando se dio cuenta de todo eso. Había ido por una sala en concreto, un quirófano que había visto en otros videos, y se prometió a sí mismo que no se iría sin encontrarlo. This is kind of risky. Is it the front? Oh, no. There's a security camera right there. I might have just f***ed up. I'm not gonna go that way. We're gonna go up to some of the other floors and then make our way over. We're not going by the first. El momento en que una cámara aparece a la vista y la llamada que hace sobre qué dirección evitar. A partir de ahí, cada puerta se convirtió en una apuesta. Cualquiera de ellas podía esconder una alarma, una cámara o algo peor.
En las plantas bajas, las puertas habían sido atrancadas para que no hicieran ruido, hasta que llegó a un callejón sin salida en el peor momento posible. Every door in here is like barricaded by something like. They put lots of stuff in front of all the doors here, so it's hard to get through. I'm gonna go down a floor. Yeah, they put freaking barricades on every single door, so it'll make noise if you go through. Not even to lock them. They're pushed from the other side. Wait, I just closed it. No. No, if this doesn't work, I'm fucked up. Oh. We gotta go. This looks open. Una puerta que no coopera, un pasillo sin escapatoria y las palabras que suelta cuando se da cuenta de que se están moviendo. Divisó a 3 de ellos desde lejos, uno con una porra en la mano, y se escabulló en dirección contraria. Lo que duele no es la seguridad. Cuando editó el video, descubrió que había 2 quirófanos idénticos, uno al lado del otro, y el que encontró era el vacío. La sala por la que había cruzado un continente estaba a pocos metros de distancia todo el tiempo, y él salió sin saberlo jamás. En 2025, Steve Ronan regresó a un templo prohibido escondido en las montañas de Japón, un lugar envuelto en historias de corrupción, ocultismo y un acosador que convirtió parte de él en un santuario personal. Ya había estado allí una vez, años atrás, y salió convencido de haber cometido un error por el que seguía pagando. Esta vez, el edificio apenas se parecía a lo que recordaba. Un incendio lo había devastado, hundiendo los suelos y dejando vigas carbonizadas donde antes había habitaciones. En el interior, más allá de la maleza, estaba la sala por la que el lugar se había hecho conocido. Alright, so this building right behind me is where you're gonna find some really creepy stuff. Dolls being nailed, bras hanging on the ceiling, weird books and black magic books. It's crazy. El edificio que describe al entrar y lo que según él lo espera dentro, colocó una caja de música, una cámara de visión nocturna y una aplicación que traduce japonés hablado a inglés. Y entonces comenzó a hacer preguntas. Durante un buen rato, las respuestas fueron vagas, hasta que la aplicación devolvió algo que encajaba con la historia real del templo de una manera demasiado precisa. The priest, right? The priest that lived here? Late. Dude, it keeps on saying that. The priest that lived here, like, when it was first like an active temple and shrine, the guy was secretly giving fortunes to people and scamming them. Wait, that's crazy. Yeah. That was the history about that. That is literally the history of this place. What? And yo, now that I think of it, this room is like the last room on the 3rd floor. It was probably like, whoever stayed in this room was probably the head of this temple or shrine. So it must have been like the priests. So you're a psychic. Did you give fortunes here? それであなたは霊能者なのです。ここで占いをしましたか? Dude, there was a fire here. Literally. This is why this place is destroyed. La secuencia sobre el sacerdote que vivió allí y cómo coincidía con lo que Steve ya sabía del lugar. Nunca afirma tener pruebas. Los equipos respondieron, la sincronización fue asombrosa y las palabras que produjo encajaban con una historia que, según él, no le había proporcionado. Al final estaba haciendo algo más extraño que cazar fantasmas. Se estaba disculpando con la sala, pidiendo perdón por un objeto que había tocado años atrás, esperando a ver si alguien respondía. Algo lo hizo justo cuando se daba la vuelta para irse. Si eso significa algo o no,
queda enteramente a criterio de quien lo ve. En 2023, el equipo de Ghost Theory pasó una velada dentro de un bungalow perfectamente conservado en algún lugar en Inglaterra, una casa de campo dejada exactamente como la había dejado el hombre que vivía allí. Su nombre era Ron, un granjero que había regentado un negocio junto a sus hijos. Lo más extraño era que la electricidad seguía funcionando. Las luces se encendían y alguien en algún sitio seguía pagando la factura de una casa donde nadie vivía. Telarañas colgaban a lo largo de un pasillo que comunicaba todas las habitaciones. El papel pintado se despegaba de las paredes y, sin embargo, el lugar transmitía menos la sensación de abandono que de pausa. Fotos alineadas en las paredes mostraban a Ron de pie en esas mismas habitaciones décadas atrás, en una casa que apenas había cambiado desde el día en que aquellas imágenes fueron tomadas. Cuanto más se adentraban, más sentían que la familia se había esfumado entre un suspiro y el siguiente. Still got washing in the washing machine. They didn't even get time to take the washing out. It's just insane. Yeah. Still sugar in the bowl. It actually looks like they were about to make a cup of tea and something happened. Look, they got like the tea and the coffee or whatever out. Yeah. Spoon inside here, but nothing inside it. The sugar's open and everything. It literally is as if someone's just started to make a cup of tea and then that was it. Felt bad and... La cocina congelada a mitad de una tarea y un solo detalle sobre la encimera que detiene en seco a todo el equipo. Pero no era solo la cocina. En el resto de la casa encontraron una lavadora aún con ropa dentro, fotos de bebés apiladas sobre mesas, un tanque teledirigido de una infancia ya lejana y una cámara Polaroid dejada allí, posiblemente la misma con la que habían tomado las fotografías que colgaban de las paredes, hasta que llegaron a un muro de retratos que por fin ponía cara al silencio. Oh my word. Look at that. That's him, stood here. Wow. Just where I can hear the noise as well. Look at this. Oh yeah. It is the guy. La foto de Ron de pie exactamente en el lugar desde el que están grabando y lo poco que ha cambiado la casa a su alrededor. Creen que quizá falleció en el salón, en una cama preparada para cuidados paliativos, aunque se cuidan de decir que no pueden saberlo con certeza. Todo el lugar tenía ese peso, y no dejaban de repetirse en voz alta la misma incómoda pregunta: ¿dónde va una persona cuando todo lo que poseía se queda atrás? Al caer la noche, probaron algo que no hacían en más de una década. Colocaron cámaras en cada habitación, dejaron un medidor IMF en marcha y salieron de la casa por completo, dejando que grabara sin nadie dentro. Okay, let's just show you what that was on. Right, it's not exactly the steadiest thing on earth. Okay, but that's been in here for an hour. What we heard in the living room, we actually thought was the sound of the camera falling off the door. Obviously, we didn't put that together at the time because it was only once we saw it on the floor did we put the sound and that together. But it was actually only during the edit where we realised that the camera had actually fallen off way before and during the time that we were outside. So the camera was quite stable on the handle, but it wasn't the most stable it could have been, so there is a possibility that it did just slide off over time. Believe it or not, we actually had no idea that the camera had fallen off while we were outside. We come in and we actually look down that corridor, but it is a completely pitch black corridor. The camera only has little infrared lights on it. It was actually the bigger light that we have, which makes it even more miraculous that we didn't see it. But it is literally just these little red dots to us. It obviously, unless you're looking through a night vision camera, you can't see any light coming off it at all. It was only once Elliot looked out down to the end of the corridor after we had heard that sound did he notice that the red lights were on the floor and no longer on the handle. And that's when we kind of put everything together. But we were technically wrong. It didn't happen at that point, it happened before. But even so, the camera falling off is still quite incredible. La cámara al final del pasillo completamente oscuras y lo que descubrieron que le había ocurrido mientras la casa permanecía vacía. Según su propio testimonio, la mayor parte de lo que captaron tenía una explicación lógica. Ratas en el desván, un refrigerador de décadas de antigüedad que seguía su ciclo y dejaba caer hielo sobre sí mismo, una cámara que resbalaba lentamente del pomo de una puerta a lo largo de una hora.
En ningún momento afirmaron que la casa estuviera embrujada, y sus propias palabras de despedida se sitúan en un punto intermedio incierto. Lo que no dejan de mencionar no es un fantasma al uso, es algo más silencioso y mucho más difícil de sacudirse. Toda una vida permanecía intacta en esas habitaciones, el té a medio preparar, la ropa sin doblar, y lo más inquietante de todo el edificio era simplemente que él ya no estaba y la casa aún no se había dado cuenta.